Adolfo López Mateos fue el 53º presidente de la República Mexicana. Su periodo presidencial empezó el 1 de diciembre de 1958 y terminó el 30 de noviembre de 1964. Hijo de Mariano Gerardo López Sánchez y Elena Mateos Vega. Nació el 26 de mayo de 1908 en Atizapán, Zaragoza, en una familia de clase media. Sin embargo, la estabilidad económica se le vio afectada cuando su padre falleció en 1915 en la Ciudad de México. Adolfo estudió en el Colegio Francés con ayuda de una beca. Luego estudió en la Escuela Nacional Preparatoria entre 1923 y 1925. Más tarde, en 1926, se fue a vivir a Toluca y estudió en el Instituto Científico y Literario. Adolfo López Mateos fue un profesor de literatura e historia en el Instituto Científico Literario de Toluca, hasta que llegó una de sus grandes oportunidades, en el diario El Universal. Hizo una convocatoria para un concurso anual de oratoria para los estudiantes de nivel preparatoria, carreras de derecho con solo 18 años de edad. Adolfo participó en dicho concurso el 20 de mayo de 1929 y ganó. Y así fue como comenzó a triunfar en la política. Cuando José Vasconcelos realizó su campaña presidencial, López Mateo fue quien se encargó de ser el orador en el proceso electoral. En 1930 decidió estudiar Derecho en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Más tarde fue coordinador de la campaña electoral de Adolfo Ruiz Cortines para la presidencia de México. En 1959 fue reprimida enérgicamente una huelga de ferrocarrileros que no estuvieron de acuerdo con las resoluciones legales establecidas por el gobierno. Otro hecho importante que aconteció en el gobierno de Adolfo López Mateos fue que se reformó la Constitución de la República para establecer la participación de las minorías en el Congreso de la Unión. Además de los diputados del partido, gracias a su iniciativa, fueron aprobadas las nuevas leyes orgánicas de las Secretarías de Estado y Federales de Turismo y Trabajo. Por último, la SECOP se dividió en dos secretarías independientes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Obras Públicas. Aspectos económicos de 1960 nacionalizó la industria eléctrica, ya que anteriormente dicha industria fue controlada por otras empresas del extranjero. Otro hecho importante fue el surgimiento de la revista política posteriormente de López Mateos. Estrechó los lazos de México con la Organización de los Países No Alineados y apoyó al gobierno emanado de la Revolución Cubana poco después de que México declaró que la política de Cuba era ajena a las aspiraciones y los valores de los pueblos latinoamericanos. También se rompieron las relaciones diplomáticas con Guatemala porque ésta realizó un ataque aéreo a México. Después de que el gobierno de Adolfo López Mateos había negociado con John F. Kennedy la devolución a México del chavisal, el presidente de los Estados Unidos visitó la Ciudad de México. López Mateos se hizo cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de 1952 a 1957. De ahí surgió la candidatura presidencial en la que se le reconoce como uno de los presidentes más carismáticos y queridos por la nación. Pasando a los aspectos políticos del sexenio de Adolfo López Mateos, el primer punto que podemos mencionar fue que trató de equilibrar los procesos electorales y para lograr esto realizó una significativa reforma a la ley electoral. Aspectos sociales. En 1959 se creó la Comisión Nacional de los Libros de Textos Gratuitos CONALITEG, encargada de publicar los libros de texto para los alumnos de educación primaria del país. El 30 de diciembre de 1959 fue creado el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado. Se estableció la repartición de los desayunos escolares. Se edificaron 50,000 viviendas populares. Continúa con el reparto de las tierras de los trabajadores del campo. Se impuso en marcha del mandato constitucional que establece el reparto de utilidades a los trabajadores y centro de los lineamientos para la aplicación de los salarios mínimos. Consiguió reprimir los movimientos de ferrocarrileros, maestros, telefonistas. La huelga ferrocarrilera fue declarada en existencia ilegal por las autoridades laborales y estableció que todos los trabajadores recibieron un aguinaldo a finales de año
en diciembre, el cual es un pago especial cuyo valor se calcula con base a los días trabajados. Se declaró el dominio de la nación sobre la plataforma continental y el espacio aéreo. Más de 300.000 hectáreas comenzaron a ser utilizadas para el cultivo. Grecia intervino en favor de Cuba cuando ésta se declaró socialista y se declaró que fuera excluida de la Organización de los Estados Americanos. Durante el mandato de Adolfo López Mateos controlaron el mercado del crecimiento mundial, logrando que crecieran los sectores de la economía, particularmente la industria en los servicios con capital nacional e importantes inversiones extranjeras. El Estado de México adquirió la mayoría de las acciones de las empresas generadoras de energía eléctrica, también se mejoró el nivel socioeconómico de los mexicanos y la industria creció como resultado de las significativas inversiones en los sectores automotrices, petroquímicos, mecánicos y de papel. La economía mexicana tuvo un gran incremento con la ayuda de quien fungió como secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena.